Cuando ves que la comunidad al lado lo está haciendo mejor que la tuya, no te quieres quedar atrás. Y eso es lo que ocurre aquí en los Estados Unidos. Es una competencia por tener los mejores colegios, por tener los mejores educadores, por tener los mejores Ujú. personas que están gestionando el sistema. Cuando tú puedes ver qué tan bien te va comparado a otro, creas motivo mayor aún para que ejercer más presión sobre ellos, para elegir a mejores Claro. personas y todo lo demás. La otra parte es la participación en sí del ciudadano, porque también debe haber interés. Y no estoy hablando únicamente de aquellos que están participando activamente en la política, porque si hablamos aquí a nivel de juntas comunales, tenemos larga data como para poder sentarnos y debatir del pésimo trabajo que se estaba haciendo. Y hoy iniciamos con materia informativa porque este 17 de enero y luego de una década de retrasos y bajo la administración de 3 gobiernos distintos oficialmente, se da la apertura a la ciudad de la salud en Panamá. Algo que es destacado por el gobierno, quien señala que la instalación alberga a 44 quirófanos, 127 unidades de cuidados intensivos, 102 unidades de cuidados semi-intensivos, 1.200 camas de hospitalización, 338 consultorios, 4 hospitales de alta complejidad, 5 institutos, 4 especializados y un centro de endodoncia. Esta obra fue elogiada por el director médico Jorge N.G. Chinqui, quien destacó su capacidad para complementar el sistema de salud nacional. Hay que mencionar también que el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, resaltó la importancia de la Ciudad de la Salud como el mejor hospital de la región. Sin embargo, lamentó que su conclusión no ocurriera durante la pandemia y subrayó que estas instalaciones eran esenciales y podrían haber evitado la necesidad de crear instalaciones médicas temporales. Además de las instalaciones médicas, se construyó un hotel para alojar a familiares de pacientes provenientes de zonas remotas, brindando así un apoyo adicional. En medio de la celebración, el director general, doctor Enrique Lao Cortés, expresó su honor por haber contribuido a este logro y destacó la responsabilidad de atender con cariño a la población. La Ciudad de la Salud se erige como un hito en la atención médica en el país, prometiendo mejorar la calidad de la salud y proporcionar tecnologías de vanguardia para el beneficio de la población. Bueno, luego de 10 años, por fin, se inaugura formalmente esta obra tan importante en nuestro país. Vamos a cambiar de tema en cuanto a el tema climático. Hay que decir que bajo este intenso sol que hemos estado sufriendo durante varios meses ya, producto del fenómeno de El Niño, la crisis del canal se hace más que evidente, mientras que los niveles de agua están disminuyendo, y esto debido pues a la sequía que hemos mencionado, afectando también el tráfico marino que pasa por esta vía estratégica. Entre algunas cosas que mencionan turistas en cuanto al paso de los cruceros, señalan que no conocen a ciencia cierta los problemas que enfrenta el canal. Pero hay que decir que la lluvia que hace falta, atribuida al fenómeno del Niño y al calentamiento global, ha obligado a reducir el tráfico y disminuir el calado de los buques. La subadministradora del canal, Ilia Espino, de Marote, revela que los 24 tránsitos diarios se mantendrán al menos hasta abril, con la incertidumbre de las lluvias en mayo. Una situación que se agrava por la sequía meteorológica severa en las cuencas alrededor del canal, que también abastecen a la mitad de la población panameña. Y a pesar de los esfuerzos de la autoridad del Canal de Panamá por ahorrar agua, los planes para contribuir la represa en el río Indio, la falta de atención y la demora en el proyecto generan preocupación, mientras algunas navieras exploran rutas alternativas. La necesidad de decisiones rápidas y efectivas se vuelven cruciales para evitar mayores consecuencias para la economía nacional y operatividad del canal. Vamos a continuar, y precisamente en ese tema, por primera vez en el país se están formulando escenarios socioeconómicos asociados al cambio climático destinados a abordar los impactos del fenómeno como el aumento en las temperaturas y la disminución de precipitaciones pluviales. El coordinador de proyectos del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, René López, destacó que este proceso fortalecerá las capacidades de los tomadores de decisión en los sectores público y privados, aprovechando las experiencias de centros de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.
Estos escenarios permitirán identificar riesgos climáticos en sectores críticos como salud, agricultura, infraestructura, recursos hídricos y energía, brindando información esencial para la planificación de adaptación. López explicó que para desarrollar los escenarios socioeconómicos retrospectivos o prospectivos también se utilizarán datos estadísticos de al menos 25 años. En ese sentido también hay que decir que los mismos se están proyectando hacia los años 2030 y 2050. En una sesión de trabajo entre las autoridades de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá y el proyecto NAP Panamá, se establecieron las bases para el estudio definiendo el perfil, alcance, indicadores y variables micro y macroeconómicas. La iniciativa refleja un compromiso significativo para anticipar y abordar los desafíos que el cambio climático plantea a la población y la economía panameña. En otro tema, y avanzando con otras informaciones, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, entregó al presidente Laurentino Cortizo el plan de accesibilidad universal durante la sesión del Consejo de Gabinete. Este plan, que entra en vigor empezó en 2002 y estará en vigor hasta el 2032, incluye la realización de la segunda encuesta nacional de discapacidad Cenadis 2. Eso va a ser el próximo 17 de marzo de este año. Esta Cenadis 2, a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Cenadis, con el respaldo del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC y la Asesoría Técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo, busca cumplir con los compromisos del Plan de Acción del Gobierno Nacional Uniendo Fuerzas, encuesta que permitirá conocer la realidad de la población con discapacidad en el país y desarrollar políticas públicas efectivas para garantizar su bienestar. Además, la aplicación de la encuesta modelo de discapacidad hace de Panamá el tercer país de América Latina en utilizar dicho modelo. La ministra destacó la importancia de obtener información actualizada, ya que la última encuesta se realizó en el 2006. Por otra parte, el gabinete autorizó la suscripción de un contrato de un préstamo de hasta 25 millones de balboas con el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de fomento a la investigación y la innovación para productividad. Este paso está buscando fortalecer la investigación, innovación y emprendimiento para el desarrollo sostenible en el país. Y seguimos con otras noticias porque la ministra, vamos del Consejo de Gabinete a la Asamblea, porque la Asamblea Nacional en el Pleno aprobó en segundo debate el proyecto 1007, el 1007. Esta iniciativa busca actualizar el ámbito regulatorio para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, abordando las preocupaciones de los usuarios de instalaciones de salud que han enfrentado desabastecimiento y la respuesta frecuente del clásico: en Panamá no hay. Y con 41 votos a favor, un voto en contra y una abstención, esta nueva ley regula medicamentos y otros productos para la salud humana, así como la adquisición pública de estos productos, insumos de salud, dispositivos y equipos médicos. La representante de pacientes con enfermedades crónicas, Emma Pinzón, destacó la importancia de que la sociedad vigile el cumplimiento de los efectos legales para la ley y abogó por una reglamentación efectiva por parte del Ejecutivo. La discusión y acuerdo entre diputados y representantes del gobierno durante los días han enriquecido también la iniciativa, incorporando más de 70 modificaciones al documento. Hay que decir que el énfasis de esta ley es impulsar la industria nacional para la fabricación de medicamentos y fortalecer la disposición de vigilancia y supervisión por parte de la ACODEJO, algo que busca reflejar el compromiso hacia soluciones concretas. Un tema que hay que decir sigue siendo agenda de Estado. 12:16, vamos a avanzar con nuestra primera invitada del programa. Como cada miércoles nos acompañan de Viva Compliance Magazine, nos acompaña su directora Judy Tunjano. Licenciada Judy, bienvenida, ¿cómo estás? Ahora sí, estamos de vuelta, ya tenemos a Judy resuelto los problemas. Es que te cuento algo, Judy, por irónico que parezca, en plena área bancaria hemos tenido fluctuaciones de luz que han dañado los equipos, algo que parece no escapa a la realidad de varios panameños que día con día se quejan de los
apagones y fluctuaciones de luz y que los equipos se dañen. Bueno, no escapamos tampoco de esa realidad y terminamos también afectando a nuestros equipos, algo que sigue siendo un problema sin resolver. Pero ahora sí te tenemos acá, Judy. ¿Cómo estás? Claro, sí, buenas tardes para todos. Efectivamente, bueno, lo vimos el 24 de diciembre, al final de las fiestas navideñas y decembrinas, que también hubo un corte importante de luz, así que esperamos que se resuelva, ¿no? Que hayan estos bajones y todo, pero que tomen las medidas pertinentes para que no se repitan. No, efectivamente. Mientras tanto, lo paradójico es que siguen anunciando aumentos en la luz. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar un poco del informe de riesgos globales 2024. Algo que probablemente no vamos a abarcar del todo hoy, que quizás la otra semana, pero podemos dar un pequeño pantallazo, ¿no?, de lo que será este informe. Primero, definiendo qué es. Sí, bueno, el Foro Económico Mundial, que previo a la reunión de Davos, que precisamente están en este momento los líderes mundiales, pues presenta este informe, ¿no? Que es el resultado, digamos, de una encuesta que se aplica a más de 1.500 expertos en temas políticos, económicos, sociales, en donde recogen la opinión de ellos y establecen cuáles van a ser los riesgos mundiales a una frontera de 2 años y a 10 años, que lo toman como un largo plazo, pero que en realidad es mediano plazo, ¿no? Y se hace esa clasificación en ese horizonte de 2 años y de 10 años. ¿Qué trae hay varias novedades, digamos, en este informe del 2024, porque lo que habíamos visto hasta el año 2023 es que los principales riesgos estaban en los problemas medioambientales, ¿no? En los cambios o en los golpes que nos había dado la naturaleza producto del calentamiento global, del cambio climático. En el horizonte, como decía, de 2 años, el primero que se ve es la desinformación. Bueno, antes de esto, digamos que los riesgos globales se contextualizan o se determinan de acuerdo a 4 elementos, que primero es el cambio climático, porque pues obviamente lo estamos sintiendo todos, la estructura, el crecimiento de las poblaciones que van cambiando, producto de la migración, producto de los cambios políticos, económicos, de las guerras que se están dando. Entonces hay unos cambios importantes, un cambio demográfico importante. Otro aspecto muy importante es la aceleración tecnológica. Hemos visto ya cómo la inteligencia artificial se está utilizando en temas delincuenciales y también en temas de innovación tecnológica positiva, pero también negativa. Y adicionalmente los cambios en el poder político, ¿no? En las fuentes de poder geopolítico en el mundo, de acuerdo a las grandes estrategias de los países, de los movimientos geopolíticos que se van dando. Entonces, de acuerdo a esos 4 aspectos, pues se van midiendo los riesgos, se van determinando a un panorama, a un horizonte de 2 años, que son los que vamos a tratar de ver ahora, pensando en que los de 10 años no nos afectan, pero que en realidad sí nos afectan, ¿no? Y el primero es los riesgos ambientales, que por más de que no esté en el primer puesto en el horizonte de 2 años, pues tenemos que verlo porque nos golpea aquí en Panamá, nos golpea en la región. Y obviamente estamos viendo, por ejemplo, en este año el fenómeno del Niño, ¿no? Que no solamente ha impactado a Panamá, vemos como, por ejemplo, en esta época de verano, que en teoría no debería llover, ha llovido, pero de una manera impresionante en ciertos días, y en la región también, ¿no? Hay desbordamiento de ríos, hay deslizamiento de tierras, hay anegación, hay varios problemas de este fenómeno del Niño que se prevé que se intensifiquen a largo plazo, ¿no? Bueno, y además sí, aparte de que esto tiene repercusiones en el ámbito económico y político importantes, creo que Panamá tiene un ejemplo bastante claro de lo que representa el tema ambiental
para las decisiones políticas y económicas, que todavía no ha terminado esa discusión en cuanto a de qué forma se va a dar el cierre de la mina y, claro está, cuáles van a ser los pasos que va a tomar el próximo gobierno. Y bueno, esto afecta tanto a la banca, la parte social, tiene un componente importante con todo esto de los cierres de calles, que no tiene nada que ver quizás las comunidades que están cerrando las calles con la mina, pero que igual han mostrado su descontento con la actividad. Así que creo que es clarísimo que este tema ambiental... El problema de eso es que estas son decisiones muy chicas. Por ejemplo, el cierre de la mina son decisiones que afectan económicamente, sin hablar del tema político, económicamente a Panamá, y que realmente no tienen un impacto significativo en temas de medio ambiente, porque de acuerdo a los estudios, el 49% de las emisiones o del impacto en el medio ambiente lo generan los países desarrollados. Entonces, mientras los países desarrollados no tomen decisiones significativas, claro, de acuerdo a la contaminación que están generando ellos, pues realmente en nuestros países las decisiones que tomen no tienen ningún tipo de impacto y sí impactan económicamente a los países, ¿no? Es como acá, por ejemplo, en Panamá está la mina, que el cierre de la mina, 8.000 empleos que se perdieron, y en Colombia, por ejemplo, se está hablando de dejar de explorar y explotar el petróleo cuando es la principal fuente de riqueza del país. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Que sí tenemos que ser ambientales, o por ejemplo, se cierra la mina aquí en Panamá, pero se sigue botando la basura a los ríos, se sigue contaminando el mar, no hay ningún tipo de educación ambiental o ningún tipo de impacto a los hogares y a las empresas que siguen haciendo vertimiento a las fuentes hídricas. Entonces, digamos que tiene que ser un camino y unas decisiones integrales para que realmente surta el efecto que se necesita en el cambio climático, en la reversión del cambio climático, porque el mismo informe señala que puede haber un punto crítico irreversible ya ahora en el 2030, o sea que puede haber un punto de no retorno. Wow. Y ese punto de no retorno nos impacta obviamente a todos. Claro. ¿No? Y principalmente son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Por ejemplo, los críticos decían que van a una cumbre de cambio climático, de hablar de cambio climático y de decisiones que impactan al mundo entero, pero todos llegan en su propio avión. Claro, exacto. Todos llegan con comitivas de 60, 70, 100 personas, generando unas huellas altísimas. Entonces es la contradicción de todos estos líderes, de todos estos grandes países, de todas estas importantes personas versus quienes realmente toleran estos cambios climáticos, que también es uno de los problemas que se ven, de los riesgos importantes que se ven, de quiénes son las sociedades que están preparadas para recibir o para soportar esos embates de la naturaleza, ¿no? Y esto es uno de varios riesgos que existen, y ya con esto yo sé que tenemos tema para poder abordar la próxima semana, Judy. Bueno, te ofrezco disculpas que no pudimos tomar los otros minutos que teníamos pensado, pero si te parece, porque el tema da para bastante, reagendamos el tema para ampliarlo y seguir tocando los otros aspectos que quedan pendientes de este informe de riesgo global, tanto a mediano y largo plazo, la próxima semana. Claro que sí. Mira, la próxima semana vamos a hablar de un punto que precisamente es el principal riesgo a 2 años, que es la polarización social y la desinformación, y que tiene que ver con los movimientos políticos, con las elecciones populares que se van a dar no solamente en Panamá, sino en muchos países del mundo. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Espero que sea de interés de todos
y bueno, que viva el compliance. Así es, así es. Muchísimas gracias, Judy Tunjano, directora ejecutiva de Viva Compliance Magazine. La próxima semana acá estaremos. Más de 70 países tienen elecciones este año 2024, entre esos Panamá. Así que usted pendiente de este tema tan importante. Nos vamos a un cambio comercial y a la vuelta pues seguimos con nuestra siguiente parte de Menú Ejecutivo Bancón. Hoy miércoles. Miguel, bienvenido a Menú Ejecutivo. ¿Cómo te encuentras? Un placer. Hace un frío por aquí en Houston, pero la verdad que estoy súper bien y feliz de estar nuevamente contigo. Sí, sí, muy parecido a Ciudad de Capital, o como diría alguien en Boquete, más frío hace allá que en varios puntos de Estados Unidos, pero bueno, sabemos que ha estado bastante frío en varios estados, con imágenes bastante estremecedoras de lo que ha sido el tema, y bueno, el cambio climático ha impactado varias partes del mundo. Panamá está sufriendo lo contrario del frío, ¿no? Sí. Tiene un tema bastante fuerte con el calor. Sí, cuando uno hace cambios a la sopa, normalmente a lo loco, normalmente no queda mejor la sopa y eso es lo que estamos haciendo con nuestra atmósfera. Es algo peligroso. Bueno, efectivamente, y peligroso también es cuando las estructuras del gobierno no trabajan de la mejor manera en función de las personas, que es lo que hemos estado hablando aquí por muchas semanas, Miguel, y que tú detallas muy bien dentro de tu libro Estructuras para Crear Justicia. Y uno de los temas que hemos estado conversando es sobre los conflictos de intereses, pero hay algo que tú señalas muy bien y tratas sobre aquellos que no crean esa interdependencia. Hablemos un poco acerca de esto, creo que es un tema muy interesante el que vamos a abordar este miércoles. Sí, sabes, yo veo que en Panamá existe una ansia palpable por justicia, por combatir la corrupción y también por acabar con el mal manejo de nuestras instituciones, especial entre ellas quizás la de educación, pero también la que tiene que ver con el ambiente. Ujú. Cuando vemos otras sociedades, sabemos que es posible hacerlo mejor, pero tenemos una tarea bien difícil para solucionarlo, Ok. Magdiel. Primero, necesitamos convencernos a nosotros mismos y a los demás que el interés propio, tan satanizado en nuestra cultura, no es el problema. Sorprendentemente es la solución. Magdiel, es como en el trabajo, ya hemos hablado de esto un poco. Ajá. En los negocios, el comercio, todos laboramos e intercambiamos basados en nuestros intereses personales. Por ejemplo, si vamos a trabajar, ¿cuántos de nosotros iría a trabajar para otro que no nos paga nada? O sea, eso nadie. ¿Cuántos de nosotros vamos al supermercado y esperamos llevarnos la comida, la cerveza gratis porque supuestamente es malo que el otro accione en su interés propio? Ninguno. Sí, sí, la bondad existe, no se puede, no se puede, o sea, obviamente, Claro. pero las personas que viven de la bondad de otros tienen un nombre, pordioseros. Es la realidad. Por suerte, nuestros próceres, nuestros educadores, Claro. nuestra familia, nos han educado a no ser pordioseros en lo económico. Pero Miguel, repite nuevamente eso que tú dijiste porque me llamó muchísimo la atención. Las personas que dependen de la bondad de otros tienen un nombre. Pordioseros. Wow. Y eso es fuerte porque eso es esperar que de buenas a primeras vengan y nos regalen bicicletas o vengan y nos regalen la bolsa de comida o el jamón o el arroz como muestra de buena voluntad cuando en realidad lo único que están haciendo es decirnos esto es todo lo que te mereces. Creo que es parte de lo que tú has querido ilustrar. Nos quitan todo y nos dan monedas. Y en la parte económica, ¿sabes? Es obvio cómo una persona vive en la parte económica, que es un pordiosero. Pero en la parte de justicia, ser un pordiosero, vivimos como vivimos en Panamá, donde hay muy poca justicia. Hay una corrupción que nos está ahogando. Creemos tontamente que la justicia que anhelamos y el buen gobierno depende de la bondad de otros hacia nosotros. Mira, la bondad nos ha resultado por 120 años de vida republicana en un fracaso. También fracasó durante 12 años para los estadounidenses cuando le intentaron al principio de su vida republicana. La bondad
Bien, no te vas a morir de hambre, pero vas a vivir como un pordiosero. No es suficiente. Necesitamos pensar un poquito más amplio. Igual que como se usa el interés propio en la Claro, economía para que todo funcione mejor, los americanos encontraron la forma de cómo usar esa misma interés propio de las personas para que exista justicia, para sí. eliminar la corrupción. Y no solamente eso, y es lo que queremos hablar hoy, digamos en la parte de la educación, cómo tú al alinear las cosas, al estructurar el sistema de educación en Panamá como está estructurando, creas incentivos horribles. Las personas actuando en su interés propio hacen que nada funcione bien, pero si lo organizas de una manera diferente, las mismas personas actuando idéntico en su interés propio, comienzan a actuar diferente. Ahora, Eso vale la pena hablar de ello. claro que sí. Ahora, Miguel, para poner un poco en contexto al oyente que está sintonizándonos y que de repente no ha estado siguiéndonos los miércoles, tú en tu obra de 2 tomos pones en contexto la transformación que tuvo digamos, la política estadounidense desde que se constituyen en un país luego de la independencia con esas 13 colonias y que iban casi en el mismo camino que tomó Latinoamérica hasta que se dieron cuenta que eso los iba a llevar a una debacle, que al final terminan entendiendo un tema con James Madison, que tú lo has mencionado bastante y que lo mencionas mucho dentro de tu libro, y ellos entienden que hay que cambiar las reglas del juego. Y tomando en consideración entonces la Constitución de Estados Unidos, las pones en contexto con las constituciones de América Latina, particularmente, bueno, la panameña. Tú eres panameño, así que tú comprendes bastante bien cómo es la política acá. Y por qué ellos sí han tenido éxito y nosotros, siendo un país tan pequeño, con poco más de 4 millones de personas, todavía hemos tenido tantas falencias en el ámbito constitucional. Así es. Para profundizar lo que acabas de decir, bueno, una cosa primero, yo no hablo tanto de la constitución de los Estados Unidos, hablo de las constituciones estatales de los Estados Claro. Unidos, que son las que realmente darán libertad al pueblo estadounidense. Pero quitando eso, la corrupción y mucho del mal gobierno se debe a la existencia de uno u otro conflicto de intereses. Eso es lo que es la corrupción. Se da cuando el interés propio de una persona es contrario al interés público o a lo que su cargo público debería defender. Si por la posición en la que está su interés personal es contrario a ese, pues vamos a tener problemas. Entonces ya lo hemos dicho muchas veces, hay 2 rutas para evitar la corrupción. Esperar que todas las personas sean bondadosas, vivir como ángeles y ignoren su propio interés y pongan el interés de otros sobre el propio. Y así, cuando hay un conflicto de intereses, es irrelevante. Pero ya sabemos que eso no funciona muy bien. La otra herramienta, que fue la que comenzaron a emplear los americanos después de los 12 primeros años, porque no es que veían que iban hacia el declive, es que estaban en el declive, estaban siendo ahogados por la corrupción, por el mal Ujú. gobierno, por las protestas, por las insurrecciones, porque la gente no se aguantaba el mal gobierno que tenían. Y ahí dijeron, la otra forma es eliminar el mismo conflicto de intereses. Vamos a ver, Ujú. por ejemplo, la educación en Panamá y los problemas que tenemos en Panamá de conflictos de intereses creados por la estructura que tenemos de cómo se organiza el sistema público de educación en Panamá. Hay 2 problemas grandes en Panamá que han solucionado en los Estados Unidos. Uno es el problema de atribución. Eh, una inversión en esfuerzo político y económico, porque bueno, para que funcione bien tienes que eliminar el clientelismo dentro del ministerio, movilizarte, planear, toma mucho esfuerzo. Todo este esfuerzo es visible solamente años, quizás hasta décadas más tarde en la educación. Los resultados de las acciones hoy, malas o buenas, no son atribuibles al político responsable. Si este gobierno lo hubiera hecho todo perfecto, eso en mejores personas más educadas lo ves 12 años más tarde, lo Mm. mínimo 6 7 años más tarde. Ujú. Pero, así que, ¿qué incentivo hay en el político a invertir todo este tiempo y esfuerzo y dolor de cabeza en algo que ellos no le pueden sacar beneficio? Pero peor aún, mientras que los resultados son lejanos,
los costos sí son inmediatos, políticos y económicos. Si no reparten puestos y otros beneficios financieros a sus aliados y todo lo demás, ellos sí van a ver los costos inmediatamente. Y esto comparado a si lo hacen mal, si hacen lo que le llaman los elefantes blancos, que proyectos enormes, sobrevalorados, inútiles, pero con gran valor mediático y clientelista. Ahí sí se benefician inmediatamente de hacerlo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la educación y que los americanos también la tuvieron adentro de los estados por mucho tiempo. Entonces dicen, bueno, si todos fueran bondadosos, si lo hicieran por el bien de otros, pero no nos podemos basar en la bondad de los que tienen que tomar las decisiones. El otro problema es la lejanía del votante. O sea, tú conoces a Calzada Larga, Panamá, o Chichica, Panamá, o en la comunidad de Copé. O sea, si yo estoy en un ministerio en Panamá, yo no conozco a nadie que viva allá, no me interesa realmente. Es que Miguel, solamente Donoso, la comunidad donde está la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, era desconocida para gran parte de la mayoría hasta que estalló el tema de las protestas en octubre. O sea, muchas personas ni siquiera sabían que era Donoso y estamos hablando de que allí está esta mega obra. O sea, y ahora imagínate con otras comunidades mucho más alejadas y desconocidas. Así es, y Calzada Larga hay mucha gente que yo me iba a Calzada Larga porque volaba mi avión de control remoto cuando era pelado en esa área. Y son comunidades enormes, pero ¿quién las conoce? Y lo mismo ocurría en los Estados Unidos, por ejemplo, en la parte de la agricultura, que es un buen ejemplo. Los canales de irrigación. Yo me acuerdo en Panamá hace unos cuantos años que habían... que estaban quejando, y no me acuerdo en qué comunidad en el interior de Panamá, que estaban diciendo, oye, los de la gente de la capital no nos están haciendo los canales de irrigación que necesitamos para poder darle a nuestro ganado y nuestras cosechas el agua necesario durante la época seca. Necesitaban que los de la capital, algún funcionario, se interesara en su vida, en quién sabe, un pueblo que o una área de Panamá que ni siquiera es pueblo, que no tiene ni nombre. ¿Qué interés iban a tener? En los Estados Unidos, ¿qué hicieron? Que estos mismos agricultores puedan crear sus propios gobiernos locales que tienen poder impositivo. Así que entonces pueden sacar préstamos para ellos mismos, crear sus canales de irrigación, crear carreteras hacia el mercado, y tierra que no valía mucho, de repente es productiva y puedes llevar el producto a el mercado, pero porque ellos se pueden valer por su propio interés, por su propio bienestar. No dependen de otro que sea bondadoso de ellos, igual con la educación han hecho. Si tú dependes de que un colegio en Taboga o en Donosí, como tú dices, dependa de la bondad de un político en la capital, pues nunca vas a ver esa bondad. Vas a estar viviendo como por diosero. Lo que tienes que hacer, y lo que han hecho ellos, es dividir el sistema de educación en los estados. Sí, hay un área que es un ministerio que es estatal, pero los sistemas escolares son organizados, son gestionados localmente. Es que también eliminas un poco esa interdependencia que burocratiza los procesos, los procedimientos, y al final terminas dándole el control a una institución que podemos decir lo que sea, pero los resultados muestran que son ineficientes. O sea, y creo que como país hay que darnos cuenta, Miguel, de eso, y no podemos hacernos de la vista gorda. Si no hay resultados eficientes, porque estamos siendo ineficientes, porque hay que esperar que salga la partida tal, que él pase por Contraloría, que se apruebe por el ministro, y al final termina el año escolar y no llegó el dinero para comprar las sillas. Entonces... Es bien, bien profundo el tema, y la parte de cómo se soluciona la parte económica, bueno, que tienen crean juntas elegidas localmente que tienen poder impositivo, así que en parte tienen poder de ellos crear sus propios fondos para poder entonces tener mejores colegios, pero también hay un sistema de fórmula que le dicen para el dinero estatal que va a los colegios
y a los sistemas locales, que es una fórmula que se hace y los legisladores ya no pueden salirse de la fórmula. Cómo se crea esa fórmula es bien interesante, pero es otro tema, pero ya están obligados. El Canal de Panamá es otro ejemplo. Ellos tienen su propio dinero y entonces los excedentes son los que van al gobierno para que ellos lo usen para otras cosas. Pero el Canal de Panamá no depende que los gobernantes le den el dinero para ¿cómo es que se dice? Para la operación, para la operación, o para el mantenimiento. por supuesto. No, En Panamá no hubiera mantenimiento en el canal. Es más, es todo lo contrario y mejor que es así, porque imagínate, si estuviéramos dependiendo de que se le hacía una partida al canal, aquí no hubiera canal, no hubieran 2.000 millones de dólares al año recibiendo en beneficios que le entrega cada año la vía interoceánica al Estado. O sea, que fuera todo distinto. Y creo que y tú has mencionado un tema más que claro, de que cuando se opera de la forma correcta, se establecen los criterios, hay beneficios para el país. O sea, y entonces es como tú alineas el interés. Una comunidad tiene y después cómo multiplicas sus incentivos. Así que, ¿quién tiene el interés en que su comunidad sea educada? Es la misma comunidad. Por supuesto. Así que ellos elijan a los que gestionan el sistema de colegios local. Ese es el primer paso. No es alguien lejano que tú tienes que sea bondadoso contigo, no. Y eres tú mismo, tienes control, tu propia gente. Están eligiendo a los que van a gestionar el gobierno. Y otra cosa que hacen muy interesante es que tienen sistemas independientes que ven qué tan bien están aprendiendo los estudiantes, qué tan bien educados son los mismos educadores y ciertas otras cosas, para que las personas de diferentes localidades sepan qué tan bien le van sus colegios comparados a los de los vecinos o las comunidades vecinas. Eso prende adentro de las comunidades y de las personas el espíritu de competencia. Tú, cuando ves que la comunidad al lado lo está haciendo mejor que la tuya, no te quieres quedar atrás. Y eso es lo que ocurre aquí en los Estados Unidos. Y es una competencia por tener los mejores colegios, por tener los mejores educadores, por tener los mejores personas que están gestionando el sistema. Cuando tú puedes ver qué tan bien te va comparado a otro, creas motivo mayor aún para que ejercer más presión sobre ellos, para elegir a mejores personas. Claro. Y todo demás. Y como es tu propio dinero, porque te están tomando impuestos sobre ¿cómo es que se dice? Las casas y los... Claro, pero lo que te están grabando, lo que te están, en temas tributarios, tú vas a pelear por ello, ¿no? Y eres parte del proceso. Pero mira, y yo te dejo con algo, Miguel, y capaz no lo vamos a poder resolver en estos 3 minutos, pero la otra parte es la participación en sí del ciudadano, porque también debe haber interés. Y no estoy hablando únicamente de aquellos que están participando activamente en la política, porque si hablamos aquí a nivel de juntas comunales, tenemos larga data como para poder sentarnos y debatir del pésimo trabajo que se estaba haciendo por parte de los representantes de corregimiento en todo el país, con decirte que en un estudio que hizo la Procuraduría de la Administración, si mal no estoy, en 2017, más de la mitad ni siquiera tenía un código de ética ni tampoco de procedimientos. Te estoy hablando de corregimientos a nivel nacional, porque así estamos. Sí. O sea, no hay una participación y de eso nadie habla, Miguel. Y el clientelismo adentro, no solamente el clientelismo en el gobierno central, en el nacional, pero en los locales también, es un problema enorme. Y también entonces la bondad, que cuando vayan a nombrar a alguien sea porque es el que se lo merece, por mérito, porque el que conoce, porque que va a hacer el trabajo mejor. Obviamente no. Poner a sus partidarios, poner a sus familiares, poner a quien sea que le va a beneficiar al que está tomando la decisión. Eso también ocurría en Texas. Y en algunos lugares de Texas, interesantemente, todavía no tienen sistemas de mérito en los pueblos lejanos, y es un revolú lo que tienen metidos ellos. No en la educación, porque ahí sí es cómo funciona eso, que es una junta separada, que ellos, independiente de todos los otros poderes,
que son los que corren el sistema de hacer los exámenes de mérito, de hacer listas de 3 personas que entonces se la mandan a los ministerios o a estas juntas, que son las que entonces de esos 3 nombres de personas calificadas ya tienen que elegir. Así es que se elimina el clientelismo. No es haciendo una lista de que estas son las cualidades que el político debería escoger cuando escoge a lo de la burocracia, ¿no? Porque no importa que tú escribas, al final él va a interpretar esa lista y vas a poner al que le da la gana. Tienes que hacer que él no tenga una decisión, tenga 3 nombres y de ellos tenga que escoger a uno. O sea, y los 3 calificados. O sea, en otras palabras, Miguel, no es cómo debería ser el perfil, no, independientemente del perfil, qué es lo que tiene que hacer. Al final, si no hizo esto, fuera bueno o malo como persona, o sea, no cumplió. No le das la opción, no le das la opción. Sí. Y los que tienen, tienen que ser independientes, bueno, ya es un tema, quizás lo hablamos la próxima semana si quieres, de Claro. cómo se crea el sistema de mérito, cómo han hecho que rija el mérito en los Estados Unidos. Pero como tú dices, no tiene nada que ver con listas de bondad, de que bueno, así es como tengo que yo elegir, es completamente diferente. Y es todo basado en los intereses de cada persona, en cada parte del proceso están pensando en su propio bienestar, y esto, como está organizado, Claro. hace que funcione bien el sistema. Miguel, se nos acabó el tiempo, pero mira, te dejo con esta pregunta. Al final, ya se está acabando este gobierno, tenemos en mayo las elecciones. ¿Cuál es el parámetro? Yo creo que como país deberíamos empezar a plantearnos el parámetro para medir el buen o mal gobierno. ¿Qué hizo y qué no hizo para ser considerado como bueno o malo? Porque aquí el debate siempre va a ser que este hizo más obras que otro, y hablamos de los elefantes blancos, tú lo mencionaste hace un momento, pero podemos empezar a hacer toda una lista de las faltas administrativas que hicieron sobre este gobierno, y también pudiéramos pensar en las cosas buenas que hizo este gobierno, pero ¿cuáles son los parámetros? Creo que al final nunca pensamos en los resultados alineados con el compromiso que tenía el político luego de cumplido su mandato. Al final hizo lo que tenía que hacer. Bueno, no lo hizo. Miguel, ya nos dice Reich que nos acabamos el tiempo, así que decir algo, pero dale, perfecto, para la próxima semana. Así es, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto es Menú Ejecutivo Banco. No se vaya. Viene La Cancha con Miguel Ángel Cuadra. Gracias, Miguel. Un saludo. Nos vemos la próxima semana. Así será.